Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este 11º programa, el cual, para empezar, es el final de temporada de esta segunda temporada, disculpen la redundancia, de Visión Juvenil sobre el Derecho. El día de hoy, pues la verdad es que tenemos un capítulo muy importante, pero también bastante particular, porque este capítulo lo hemos querido hacer, o mejor dicho, este tema lo hemos querido tomar desde hace mucho, desde la primera temporada, pero por diferentes razones no se había podido llevar a cabo. Y como ustedes saben, nosotros siempre los temas que tomamos los hacemos con responsabilidad. No nos gusta opinar ni hacer que las personas nada más crean algo. Por lo tanto, siempre buscamos a personas que sepan del tema, a voces autorizadas. En este sentido, pues yo enseguida pensé en el maestro Fabián Cadena, el cual, pues además de tener una destacada trayectoria, es catedrático. De verdad es impresionante la trayectoria que tiene. No obstante, él, por causas de fuerza mayor, no pudo estar en este programa. Sin embargo, él nos dio la opción en la que, o mejor dicho, nos comunicó con la abogada que hoy nos acompaña, la cual a su corta edad cuenta con una increíble trayectoria. De verdad, yo cuando estaba leyendo su CV me quedé impactada, sobre todo por todo el servicio social que ha hecho. No es común ver en un CV toda esta parte del voluntariado, y yo de verdad eso se lo admiro, se lo agradezco mucho. Gracias. Porque parece que no, pero abordaremos un tema muy importante que nos atañe, sobre todo por la situación que estamos viviendo, por los focos rojos que seguimos, por todo también, pues por todas las pérdidas que hemos tenido. El día de hoy abordaremos el tema de responsabilidad patrimonial del Estado ante el COVID-19. Y bueno, nuestra excelente Mónica Correa Cepeda. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, licenciada, y a todo nuestro público invitado. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, en donde obtuvo, nos comentó, tiene una amplia carrera, no únicamente profesional, sino también en otros ámbitos. Tiene un diplomado en Administración y Gestión de los Recursos Humanos por el equipo transdisciplinario para el desarrollo territorial. Es especialista en materia médico-legal, que precisamente es un tema que tocaremos más adelante. Ha tomado diversos cursos como gestión documental en los archivos, en EMAC, Sistema de Control Interno Institucional, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otros, y tiene una destacada trayectoria profesional. Se ha desempeñado como pasante en la Notaría Pública número 105, fue directora de área de contratos de arrendamiento y adquisiciones en la inmobiliaria Angrove SADCB, fue jefa de área, de área de asesoría jurídica y atención legal en el bufete jurídico y administrativo en materia civil. Se desempeñó como enlace directivo de alto nivel de responsabilidad en la Secretaría de Hacienda. Fue directora del área de normatividad y legislación en el despacho jurídico Cepeda y Asociados. Eso y muchísimas otras cosas. Ha tenido, como les comento, una carrera pues sumamente larga. Actualmente se desempeña como abogada postulante, cotitular del despacho jurídico Atención Médico Legal especializada en negligencias médicas y otros temas relacionados con esta área. Si gustan y si quieren su contacto, va a estar en la descripción del presente video, así como correo electrónico y su página, que estarán en el mismo, en donde se les brindará la atención
adecuada por parte de la licenciada y el resto de su equipo. Licenciada, muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Buenas tardes, licenciada Gabriela, licenciado Eduardo. Agradezco la invitación a participar en este foro de visión juvenil sobre el derecho. Lo agradezco a nombre del abogado Fabián Cadena Osorio, que en esta ocasión no pudo acompañarnos, pero que seguramente si lo vuelven a invitar, con todo gusto va a estar aquí. Es un honor para mí poder compartir un poco del conocimiento que tengo en esta rama médico-legal y espero poder aclarar todas las dudas que tengan y, bueno, contribuir un poco al conocimiento de este tema, que en la actualidad resulta bastante importante por las condiciones sanitarias que se están viviendo en relación a la pandemia. Muchas gracias. Si gustan ustedes iniciar con la entrevista, con la ronda de preguntas y respuestas, estamos listos. Licenciada, mi compañera Gaby tiene problemas de internet, pero pues vamos a comenzar con las preguntas. En un momento se nos unirá otra vez. Claro que sí. Es importante todo este tema de la responsabilidad patrimonial del Estado, y antes de entrar en tema, ¿desde cuándo esta figura de responsabilidad patrimonial del Estado ha estado incorporada dentro del marco jurídico mexicano? Bueno, a nivel constitucional, a partir del 14 de junio del 2002, se publica en el Diario Oficial de la Federación un decreto que tiene como objetivo modificar la denominación del título cuarto de la Constitución y añadir al artículo 113 de la propia Constitución también un segundo párrafo. La denominación del título cuarto que se modifica queda como de las responsabilidades de servidores públicos particulares vinculados con faltas administrativas graves, hechos de corrupción y responsabilidad patrimonial. Y como mencioné, en este segundo párrafo del artículo 113 es donde se ve prevista la figura de responsabilidad patrimonial del Estado. Ahora bien, bueno, todo esto está contemplado en los artículos transitorios de la propia Constitución. Este decreto entra en vigor 2 años más tarde, es decir, para el 31 de diciembre del año 2004, se publica también en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa, la cual va a ser reglamentaria de este segundo párrafo que se le añade a la Constitución del artículo 113. Ahora bien, por cuanto hace a la responsabilidad patrimonial del Estado en relación a la contingencia sanitaria, bueno, el gobierno federal ha publicado diferentes lineamientos y protocolos COVID-19 con el fin o con el objetivo de que tanto los hospitales como el personal sanitario sepan cómo manejar adecuadamente esta situación de la pandemia. Algunos de estos lineamientos y protocolos, por mencionar algunos, son el lineamiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica, los lineamientos de reconversión hospitalaria, lineamientos para la atención de pacientes de COVID-19, guía de manejo de cadáveres para pacientes con COVID-19. Bueno, entonces, en toda esta situación de la pandemia y conforme todo el mundo hemos ido aprendiendo de la misma, se generaron diferente normatividad que, bueno, ahora, casi 2 años después de que ha iniciado, se le puede dar un mejor manejo a toda esta emergencia sanitaria. Ok, licenciada, muchas gracias. Una respuesta muy completa. Y para profundizar un poco más en el tema y para dar un poco más de contexto, más del que ya nos está dando, ¿qué es la responsabilidad patrimonial del Estado? Ok, la responsabilidad patrimonial del Estado se puede entender como una actividad administrativa y regular del Estado. Es decir, es toda, permítanme un momento, permítanme un segundito. Listo, ya. Un problema técnico. Les mencionaba que es la actividad administrativa y regular del Estado, es aquella que va a generar un daño en los bienes y derechos de un particular que no tengan la obligación jurídica de soportar ese daño, toda vez que no existe un fundamento legal o una causa jurídica para provocarle tal daño. En consecuencia, bueno, van a existir bases y procedimientos que legitiman al particular que sufre este daño en su esfera jurídica a tener derecho a reclamar una indemnización. Esta indemnización es de carácter económico y, bueno, se va a dar como consecuencia de esta actividad irregular. En otras palabras,
se refiere a los daños que el Estado causa, ya sea por acción o por omisión, a diferentes particulares por dos supuestos. El primero es cuando el Estado en todos sus niveles de gobierno, federal, local, municipal y alcaldías, no se ajusta a lo previsto por la norma. El segundo supuesto se da cuando el Estado incumple con alguna de sus obligaciones. En este tema, bueno, en materia médico-legal, es, bueno, cuando no cumple con la obligación de proporcionar el acceso efectivo al derecho a la salud. Entonces, ahora bien, la responsabilidad patrimonial del Estado enfocada al tema médico-legal parte del supuesto de que, como mencionaba, el Estado tiene la obligación de proporcionar los medios, los recursos y las condiciones para garantizar un acceso efectivo al derecho a la salud que está consagrado en el artículo 4 constitucional. En ese sentido, el Estado es responsable por las actividades irregulares que realicen los hospitales del sistema de salud público, ya que, bueno, estos hospitales dependen del Estado y por lo tanto el Estado asume esa responsabilidad. Ahora, cuando un hospital o una institución pública genera algún tipo de negligencia, bueno, pues eso, como mencionaba, le va a otorgar al particular el derecho a reclamar una indemnización. Esta indemnización, bueno, se puede dar por diferentes motivos. En el tema que nos ocupa es por responsabilidad patrimonial. No obstante, no se contrapone el ejercicio de este derecho con cualquier otro que tenga el particular, ya sea que la norma se lo permita o que quiera obtener otro tipo de indemnización, como es el ejemplo de la queja administrativa, de la cual más adelante voy a estar hablando. Es decir, bueno, el particular perfectamente puede iniciar la reclamación patrimonial del Estado y simultáneamente iniciar una queja administrativa o cualquier otro recurso que le permita la norma. Bueno. Gracias por responder la pregunta. Perdón, la interrumpí. No, adelante. Cuando usted estaba explicándonos esto, ocupó un término que personalmente me es confuso. Esta parte de negligencia. ¿Cómo podríamos entender la negligencia médica? Ok, es una pregunta muy interesante. La negligencia médica la podemos entender desde dos vertientes. La primera es desde un punto de vista práctico y la segunda es desde un punto de vista legal. Desde un punto de vista práctico, se entiende como la lesión que se le causa a un paciente por la ignorancia de la lex artis. La lex artis es el arte o el modo de llevar a cabo un oficio. Entonces, hace referencia a la mala praxis por parte del personal de salud hacia sus pacientes, lo cual va a generar un daño. Este daño puede ser físico o moral y se da como consecuencia del empleamiento de procedimientos erróneos por desconocimiento o procedimientos imprudentes. Ahora bien, desde un punto de vista legal, una negligencia médica es toda aquella práctica que se lleva en contravención a la norma. Es decir, todo aquello que se lleva en contra de lo que está establecido en la Ley General de Salud, en guías de práctica clínica, en guías médicas, en normas oficiales mexicanas y en general es aquella que va en contra de todo de todo aquello que establece cualquier ordenamiento en materia de salud o en materia médica. Ahora bien, también una parte importante es que la negligencia médica se compone sí, está compuesta de 3 puntos. El primer punto es que debe de existir una lesión. Esta lesión debe de ser inmediata y esta lesión puede ser de carácter físico o de carácter moral. Ejemplo, en carácter físico, bueno, pues un mal curetaje, supongamos que hay una quemadura, ¿no? De segundo grado. Un mal curetaje puede agravar las condiciones de salud de la persona, es una lesión física. O una lesión moral se refiere a que las instituciones de salud pública están obligadas a realizar el consentimiento informado de cualquier procedimiento quirúrgico que realicen. Es decir, el consentimiento informado es el documento a través del cual el hospital o el centro médico le da aviso al paciente, a sus familiares más cercanos o en su caso a un representante legal
del alcance del procedimiento que le van a realizar, de los riesgos, de las consecuencias, del objetivo del procedimiento. Cuando el hospital no realiza este consentimiento informado, puede incurrir en un tipo de lesión moral. Me explico. ¿Qué pasa cuando una persona no es informada de que en su tratamiento tiene que haber alguna amputación a alguno de sus miembros y la persona despierta y simplemente ya no tiene, no sé, algún miembro? Entonces, bueno, esto evidentemente va a generar un daño moral, aparte del daño físico o emocional. Entonces, bueno, recapitulando, el primer punto que compone una negligencia es la lesión. El segundo punto que lo compone es la mala praxis. Esto es lo que hablábamos en el punto anterior, que es que no se ajuste a la norma. Y la tercera es que debe de haber un nexo causal. Esto significa que la lesión que presenta el paciente debe de ser consecuencia de la mala praxis. Entonces, bueno, cuando tienes lesión, mala praxis y un nexo causal, se configura como tal la negligencia médica. Ok, muchísimas gracias, licenciada, por la respuesta. Y ahorita que toca el tema, me gustaría preguntarle algo que tiene que ver con las instituciones de salud pública. Las instituciones, como ya lo dijimos, las instituciones médicas son responsables de negligencia. ¿Una institución de salud pública es responsable de negligencia médica? ¿Nos podría abordar y ampliar un poquito el tema al respecto? Claro que sí, efectivamente cualquier hospital público puede ser sujeto, bueno, obviamente puede cometer negligencias médicas y ser sujeto a responsabilidad patrimonial del Estado. Como mencionaba, el Estado, al ser el responsable de garantizar el acceso al derecho a la salud, también se responsabiliza por todos los actos que realizan las instituciones que conforman el sistema de salud público. En este sentido, el artículo 123, apartado A, que regula las relaciones laborales y de seguridad social para obreros, jornaleros, empleados domésticos y en general cualquier contrato de trabajo, así como el apartado B, que regula las relaciones laborales y de seguridad social de trabajadores al servicio del Estado, hace que tanto IMSS como ISSSTE respectivamente se vean obligados a responder por la atención médica que van a realizarle o que le van a dar a sus derechohabientes. En este sentido y de manera concreta, cualquier hospital que ejerza recursos públicos, ya sea en su totalidad o en parte, es sujeto a responsabilidad patrimonial del Estado o es sujeto en su caso, bueno, en el caso del IMSS, a una queja administrativa. Lo anterior sin que pase inadvertido de que, como mencionaba, en todos los niveles de gobierno federal, local, municipal y alcaldías, cualquier hospital de especialidades médicas, hospitales de salubridad regionales, cualquiera, bueno, obviamente puede realizar malas prácticas médicas y en este caso el Estado también se responsabiliza por el actuar de estos centros de salud. Muchas gracias por ilustrarnos sobre este tema. Y bueno, si bien ya he comentado un poco al respecto, personalmente me gustaría saber un poco más la parte particular o lo referente pues a los particulares, ¿no? No tanto a las instituciones públicas. En este sentido, ¿me podría decir si las negligencias médicas realizadas en hospitales particulares pueden ser sujetas a responsabilidad patrimonial del Estado? Ok, esta es una pregunta muy común que nos hacen en el ejercicio de la profesión. Generalmente, bueno, aunque hay muchos hospitales privados que son muy buenos, también en ellos no están exentos de realizar malas prácticas médicas. Sin embargo, bueno, estos hospitales funcionan con recursos propios, es decir, no ejercen recursos públicos. Por lo tanto, no son sujetos de responsabilidad patrimonial del Estado. Bueno, los hospitales sujetos a responsabilidad patrimonial del Estado se dan en materia administrativa. En cambio, los hospitales particulares son sujetos a un régimen de responsabilidad civil y por lo tanto cualquier indemnización que se solicite en cuanto a centros médicos particulares se va a regular por ordenamientos civiles en la materia según corresponda. Ok, muchísimas gracias por la respuesta. Y ahorita tocando el tema de negligencia tanto en
hospitales particulares y del Estado, hablando de la responsabilidad patrimonial, para entrar un poco más a fondo y que la gente que nos está viendo entienda y logre comprender que es una negligencia médica, que si bien ya nos dio muy acertadamente la definición. ¿Nos podría dar algunos ejemplos de negligencia médica? Claro que sí. Bueno, hay muchos ejemplos, de verdad en la práctica es muy lamentable a veces la forma en que funcionan las instituciones de salud pública. Digo, hay casos o instituciones muy respetables, no les quitamos el mérito, pero bueno, algunos de estos ejemplos de negligencia médica, de los cuales destacan más, son errores en la exploración, en el diagnóstico y en el tratamiento. Después, también hay malas praxis en las intervenciones quirúrgicas. Ahora bien, hay algunas intervenciones quirúrgicas o cirugías que necesitan rehabilitación. Una negligencia más es la falta de rehabilitación o que la rehabilitación sea inadecuada. También la negativa a otorgar o emplear tratamientos, por ejemplo, tratamientos como quimioterapias, también constituye una negligencia médica. La negativa de la atención médica, la negativa a esto es muy importante, la negativa a proporcionar medicamentos cuando forman parte del tratamiento que la propia institución de salud les está dando a los pacientes. Es decir, la consulta o la cirugía o el tratamiento es complementario, obviamente, a los medicamentos. Y si la institución no los proporciona, bueno, pues en este caso el proceso de recuperación del paciente se ve coartado y no se está cumpliendo de forma integral con la obligación del Estado de garantizar el derecho a la salud. Bueno, este tema ahorita, como hemos visto en las noticias y sin politizarlo, es ahorita muy recurrente con la falta de medicamentos para quimioterapias o para personas para personas con cáncer, y también quienes padecen mucho desabasto de medicamentos son las personas que padecen de VIH y que, bueno, no tienen los retrovirales para poder tener un proceso bueno, para poder llevar a cabo su tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, otra situación que se da de manera muy recurrente es la mala praxis al momento de realizar cualquier tipo de parto, ya sea natural o cesárea. También se da que los bebés se caen de cuneros, la dilación en la atención médica, por ejemplo, llegan a urgencias y en el lapso en que llegan a urgencias el lapso en donde los comienzan a atender, bueno, pues es un tiempo considerable que a veces puede afectar en que si la persona llega con, no sé, con algún accidente en mano y todo, esa dilación de tiempo puede determinar si la mano es amputada o no es amputada. Entonces, bueno, esa es otra negligencia, la dilación en la atención. Y bueno, en la actualidad, respecto al tema de pandemia, se actualiza en la atención tardía o errónea para pacientes con COVID-19. Muchas gracias. Y la verdad es que pues me llamó bastante la atención un punto que tocaba sobre los medicamentos. En este sentido, supongamos, una persona va al hospital por X enfermedad, no le proporcionan los medicamentos, ella, aunque no sea COVID-19, ¿no? Okay. No le proporcionan los medicamentos a esta persona, a pesar de que los necesita para su tratamiento. No es un medicamento que se pueda sustituir. No darle los medicamentos en una institución pública, aclaro, en un hospital público, ¿sería responsabilidad de los médicos? No. Hay algo que es importante mencionar. En todo este tema de responsabilidad patrimonial, la responsabilidad va a ser objetiva y directa. Al ser objetiva, significa que la responsabilidad recae propiamente sobre el Estado. Es decir, incluso en los escritos que manejamos de responsabilidad patrimonial, no se llegan a mencionar el nombre de los doctores, de las enfermeras, porque igual y a veces las personas bueno, los pacientes o los familiares de los pacientes no tienen el conocimiento de quién les suministró tal medicamento, quién lo atendió, quién estuvo en el cambio de guardia. Entonces, la responsabilidad es objetiva, va directo contra el Estado, no va en contra de ningún
personal, no va en contra de alguna persona en específico. Para este tema existe otro tipo de responsabilidad, que es una responsabilidad, bueno, administrativa, que puede ir desde la multa, sanción, inhabilitación, puede haber una responsabilidad penal, y bueno, también tienen ellos responsabilidades médicas o procedimientos que se llevan ante CONAMED para el tema de que puedan dejar de ejercer la profesión, dependiendo del caso. El tema de responsabilidad patrimonial lo asume directamente el Estado. No hay personas o personal de salud a las cuales se le impute directamente este tipo de asuntos, como no contar con el medicamento necesario. Más adelante voy a explicar la manera en que nosotros trabajamos para poder garantizar que ese medicamento sea suministrado a las personas que están padeciendo desabasto de medicamentos. Muchas gracias, licenciada. Y hablando ahorita con lo que nos acaba de decir acerca de esto, ¿cuáles serían los mecanismos legales o medios de impugnación para que el Estado pueda, ¿cómo decirlo?, garantizar, pueda llevar a cabo y proporcionar los servicios públicos de salud para garantizar el derecho fundamental a la salud establecido en nuestra Constitución? Ok, mira, depende de la situación en concreto. Para la falta de atención médica, falta de citas médicas, falta de atención quirúrgica u hospitalaria y para desabasto de medicamentos, es procedente el amparo indirecto, del cual va a conocer un juez de distrito y que a través de la suspensión de oficio y de plano se garantiza que en un término de 24 horas se comience la persona comience a recibir la atención médica o en su caso, a partir de 24 horas, le comiencen a suministrar el medicamento que le corresponde, lo que hablaba un poco con la licenciada Gabriela. Entonces, bueno, para estos supuestos procede el amparo indirecto. Para el supuesto de negligencia médica existen dos vías para obtener una indemnización económica. La primera vía se da a través de la queja administrativa. La queja administrativa se interpone ante la propia institución de salud pública que comete la negligencia, por ejemplo, unidades de medicina familiar, los propios centros de especialidad, en general es quien comete la negligencia. Ante ese hospital procede la queja administrativa. Una de las características es que, la queja administrativa se resuelve en un periodo de tiempo más corto que el de responsabilidad patrimonial. Sin embargo, la indemnización es menor, está sujeta un poco a ciertos tabuladores y también se rige por la Ley Federal del Trabajo. Y la segunda vía que tenemos para negligencias médicas es la responsabilidad patrimonial del Estado, que es de la que hemos desarrollado toda esta entrevista. La responsabilidad patrimonial del Estado, la indemnización es por montos superiores, ya que esta no solo contempla el daño físico que se le causa a la persona, sino también contempla el daño patrimonial y el daño moral que se le ocasiona. Por lo tanto, eso hace que el monto de la indemnización sea superior. El daño moral, pues, se da a través de el daño emocional o psicológico que las personas sufren cuando existe una negligencia, al igual que sus familiares. Y el daño patrimonial es que, también dejan de percibir recursos o si están percibiendo algún salario y hay alguna negligencia que dilate su recuperación, pues su salario se ve disminuido por el costo de las incapacidades. Entonces, estos tres elementos, daño físico, moral y patrimonial, son contemplados para generar el monto de la indemnización. Ahora, en el caso de responsabilidad patrimonial, el reclamante es quien sufre directamente el daño. Sin embargo, también pueden ir como reclamantes los familiares, ya que, ellos también se ven involucrados en esta afectación emocional y patrimonial. Ahora bien, cuando la responsabilidad patrimonial del Estado es declarada, improcedente, procede el juicio de nulidad federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y en caso de ser necesario procede también el amparo directo, del cual va a conocer un tribunal colegiado de circuito. Finalmente, una opción adicional que tenemos para robustecer el asunto en ambos casos es la queja interpuesta ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos
que tiene como objetivo acreditar las violaciones a derechos humanos. De esta manera, bueno, estos serían a grandes rasgos los mecanismos legales que tienen los derechohabientes para proceder contra algún tipo de negligencia o llevar a cabo la responsabilidad patrimonial del Estado. Gracias, licenciada. En este sentido mencionaba las indemnizaciones y me gustaría saber, ¿hay un límite a lo que pueda ascender una indemnización respecto de responsabilidad patrimonial del Estado? ¿O pues no hay un tabulador como tal que digamos es a partir de esto y hasta esto? No existen límites. La verdad es que todo se cuantifica en relación a las afectaciones que sufren las personas. Te puedo decir que cuando una persona sufre una negligencia y en este sentido queda en un estado vegetal, bueno, pues te imaginarás que una persona en esas condiciones va a requerir de muchos gastos de por vida. No va a poder percibir ingresos. Si tiene hijos, bueno, ya no los va a poder mantener. Si tenía algunos otros derechos, no los va a poder ejercer. Entonces, cuando una persona queda en un estado vegetal, la indemnización es mucho mayor que una persona que a lo mejor por negligencia le amputaron un dedo de la mano. Entonces, es muy casuístico, va a depender del caso en concreto del que se trate, pero sí te puedo decir que hay indemnizaciones que superan los 40 millones de pesos. Entonces, a diferencia de la queja administrativa, que la queja administrativa, por poner un aproximado, el monto superior puede ser de 1 millón de pesos. Entonces, como comprenderás, hay un abismo entre las cantidades de uno y otro, pero todo se ajusta al caso concreto. Muchas gracias por la respuesta, licenciada. Y ya prácticamente para dar cierre a esta entrevista, a esta conversación muy constructiva que nos ha dado, me gustaría que nos pudiera dar una reflexión o más que una reflexión, un comentario final en general que pueda abordar todo esto que hemos estado viendo. Ok, permítame un momentito, vamos a ver. Listo, perdón, me disculpan. Pues mira, la verdad es que ante toda esta situación, sobre todo ahorita de la pandemia, me parece que no debemos de dejar que pase inadvertido que el Estado tiene obligaciones y que el incumplimiento de esas obligaciones se puede traducir en el derecho a una indemnización. Todas las personas que acceden al sistema de salud público generalmente desconocen esta situación y por ese desconocimiento queda de alguna manera impune toda la parte de las negligencias médicas o del maltrato que se les da a los pacientes. Entonces, esta plática también hace un poquito con el objetivo de dar a conocer a la población en general que gozan de ciertos derechos. Entonces, nosotros en el despacho AML, Atención Médica Legal, atendemos muchos asuntos, estamos especializados en este tema y, bueno, tenemos una alta estadística de asuntos ganados. La manera en que nosotros trabajamos es muy atractiva para todas las personas que se acercan a nosotros, porque a diferencia de otros despachos, que son pocos, la verdad es que hay muy pocos despachos que se dedican a este tema, a diferencia de otros, nosotros no cobramos si no es hasta que se gana el asunto. Y todos los gastos que ocurren durante todo el proceso corren a cuenta de nosotros. Si se gana el asunto, bueno, se pagan nuestros honorarios. Y si no se gana, bueno, el despacho es quien asume la pérdida en dado caso, que la verdad es que tenemos una tasa muy alta, un índice muy alto de asuntos ganados. Entonces, bueno, a manera de comercial, a quienes quieran acercarse a nosotros, bueno, van a tener nuestros números de contacto con ustedes. La asesoría legal inicial es completamente gratuita y si tomamos nosotros su asunto, todo queda estipulado por contrato de que no se va a pagar nada a menos de que ganemos su asunto. La verdad, no dejen de pasar por alto estas situaciones. De verdad son muy tristes los hechos que se viven en instituciones de salud pública. Tenemos muchos asuntos muy tristes donde
arruinan la vida de muchas personas. Tenemos situaciones donde se aprovechan de la ignorancia de las personas para dejar de darles el tratamiento adecuado. De igual manera, de anécdota, y ya únicamente para cerrar esto, tenemos el asunto de una persona a quien le amputaron el brazo de manera errónea. Era una persona de muy bajos recursos y que la persona no se defendió porque, bueno, al ser de bajos recursos también, aparte, pues era una persona con cierto nivel de retraso que estaba sola. Le dijeron que el brazo le iba a volver a crecer. Entonces, la persona se quedó con esa idea por mucho tiempo, no realizó ningún procedimiento y bueno, ahorita ya en ese asunto, les digo, de anécdota, pues vamos avanzados. Evidentemente se trató de una negligencia médica y pues estamos a sus órdenes para los que quieran acercarse a nosotros. Y bueno, sería mi comentario final. Únicamente agradecerles por la invitación a nombre del licenciado Fabián Cadena, a nombre personal. La verdad es que es un gusto que personas de nuestra edad realicen este tipo de foros porque hacen que el derecho sea de manera más afable y más cercana a las personas. Entonces, al ser más entendible, bueno, el público en general se puede acercar tanto a ustedes como a los otros expertos que invitan y poder ejercer sus derechos con conocimiento. Licenciada, pues al contrario, ha sido un honor contar con su presencia aquí, en este pequeño espacio, contar con su presencia. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para participar en este programa y tenga seguro que el día, si algún día usted quiere volver a participar, aquí estamos con los brazos abiertos totalmente para volverla a escuchar a usted y su vasto conocimiento que por supuesto, y es de obviarse, lo tiene. Entonces, pues, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. No, gracias a ustedes y en verdad una vez más les digo que a nombre del abogado Fabián Cadena, que le hubiera gustado estar aquí, agradecemos su invitación y encantados de estar aquí las veces que ustedes nos necesiten en este tema que es nuestra especialidad o si es posible en cualquier otro que podamos colaborar un poco con ustedes, encantados. Al contrario. Licenciada Gabriela, licenciado Eduardo, de verdad les agradezco la invitación. Muchas gracias. Al contrario, abogada, la verdad es que es un honor contar con su presencia, sobre todo porque yo admiro de manera personal la labor social que usted ha llevado a cabo, ya Eduardo lo mencionaba. Esto realmente es algo que he de reconocer que es poco visto en pues en esta profesión y siempre es loable porque a veces lo más importante es luchar por la conciencia, por el bienestar, por el bien colectivo, que por cualquier otra cosa. Sin embargo, en este sentido también me atrevo a reconocer que es muy importante que las autoridades pues proporcionen todos los medicamentos necesarios, pues que siempre se prioricen la salud. No, realmente nada está por encima de la vida, de la salud de otras personas, porque pues todo depende de ahí, todo derecho depende de la vida, de que las personas pues existan, de lo contrario pues sería muy complicado y realmente pues también debemos reconocer que al final de cuentas no es algo que se pueda reponer, no podemos ir y sabes que ay, revive a la persona, pues no, es muy importante su salud, su dignidad, todas sus funciones cerebrales, etcétera, son muy importantes. Y bueno, en este sentido me permito recordarles a todos los que nos escuchan el día de hoy, pues que los números de contacto del despacho en la que pues trabaja la licenciada Mónica están en la descripción del video, ahí pueden pues contactarlo por WhatsApp rápidamente o también pueden acceder a los correos electrónicos que pueden encontrar en la descripción y mandar un correo. Ahora, que si también quieren conocer la página, porque también es muy importante saber con quién está tratando, pueden conocer la página, ver qué es lo que hacen, etcétera, y pues informarse, igual pueden acceder a la liga, la cual está en la descripción del video y